Muy buen día, profesor y compañeras, compañeros. Soy Jorge Avendaño, estudiante de la licenciatura en Investigación Criminal de la UNED. Este es un video para el curso Marco Jurídico de la Investigación Criminal. Lo primero que vamos a ver es qué es la teoría del caso en la investigación criminal. La teoría del caso básicamente lo que expone son tres niveles de análisis. El primero es la teoría fáctica o teoría de los hechos. El segundo es la teoría jurídica y por tercero está la base probatoria. Estos tres niveles de análisis lo que dicen es que cuando existe un hecho, que hay una probabilidad de que exista en él un delito, hay que entender si ese hecho podría considerarse como tal, como un delito. Y aquí es donde interviene la fase 2, que es la fase jurídica, para ver si dentro de la normativa jurídica existente ese hecho puede catalogarse como un hecho delictivo y por lo tanto, en conjunto con la base probatoria, se puede llegar a establecer una acción penal. La segunda pregunta es, ¿en qué consiste la teoría de los hechos y qué aportes generan los o las investigadoras al fiscal que tramita el caso? Bueno, la teoría fáctica o teoría de los hechos lo que nos da es una investigación precisamente de hechos, acciones que se dan en un orden cronológico y que es la responsabilidad de la persona investigadora contar esa historia y después dársela al fiscal. Intervienen en esta ocasión todas las personas investigadoras que van y escuchan a los testigos, que investigan las escenas y que logran armar ese rompecabezas para llevar una carpeta de un posible caso que puede llegar a ser de persecución penal. La tercera pregunta es, ¿cuál es la relevancia que tiene a nivel penal la aplicación de la teoría del caso y cuál sería la participación de las y los investigadores en esta etapa? Prácticamente para que haya una acción penal debe construirse la teoría del caso y por eso es muy importante que las personas que investigan sean personas que conozcan de la materia penal. ¿Por qué? Como ya se dijo, para crear la teoría fáctica es necesario recrear hechos, pero no hechos al azar, sino hechos cronológicos que además puedan describir las acciones que llevaron a cometer un posible delito. Y aquí el conocimiento penal para la fase de la teoría jurídica es sumamente importante, porque una vez que se conocen los hechos, se podría identificar algún tipo de delito y entonces a la hora de recabar pruebas se puede llegar a establecer que existe un posible delito y que puede ser perseguido en un juzgado. El cuarto punto es conceptualizar la teoría fáctica y la teoría jurídica. Bueno, la teoría fáctica o teoría de los hechos me permite conocer cuál fue la cronología o cuál fue la historia detrás de una acción que se presume que existe un delito. Por medio de recabar información, entrevistas, por medio de videos, por medio de otro tipo de pruebas, se puede llegar a conocer cómo se dio una acción y esa acción podría llegar a ser considerada como delito. Gracias a la teoría jurídica, que la teoría jurídica es donde se lleva esa acción y se trata de tipificar a ver si existe dentro de la normativa y además si podría haber algún tipo de culpabilidad y también una antijuricidad porque se sabe que la persona no tuvo ninguna excusa para realizar ese delito. Entonces el conjunto de leyes como el Código Penal es donde se puede revisar si la acción, la teoría fáctica, los hechos que sucedieron ahí, tienen algún tipo de implicación que puede llevar a construir un caso de persecución penal. Como quinta parte, vamos a ver la definición de la teoría del delito y sus partes. Como ya se habló, en el análisis jurídico se tiene una acción que hay que entender si es un delito o no, y para eso se lleva a cabo una revisión dentro de la normativa y se entiende que si existe dentro de esa normativa, el siguiente paso va a ser revisar si hay alguna justificación para hacerla en algún escenario específico. Si no, entonces hay que entender la siguiente y última parte, que es ver si la persona la realizó con dolo, con voluntad, o si alguna otra atenuante o alguna otra situación sucedió para que esta persona hiciera lo que hizo. Esto precisamente son las tres partes de la teoría del delito. Lo primero es la tipicidad, donde
se tipifica o se analiza la acción y se entiende que es un tipo de acción precisamente o de conducta que está dentro de una normativa legal y que implica que se comete un delito si se realiza. Una vez que se hace este análisis, también se entiende la antijuricidad. En algunos casos hay excepciones a que una acción pueda ser catalogada como delito. Por ejemplo, la legítima defensa es una en el Código Penal, el estado de excepción, el cumplimiento del deber o también el consentimiento del derechohabiente. Todo eso está en el Código Penal y lo que indica es que una persona podría llegar a hacer una acción que pareciera un delito, pero tiene justificación. Y por último, si no tiene justificación y está tipificada, hay que entender la culpabilidad. O sea, si la persona realizó por su propia voluntad la acción, si fue coaccionada, si la persona entendía lo que estaba haciendo y por eso cometió el presunto delito. El sexto punto está relacionado con algunas definiciones del proceso probatorio. El primero es prueba. La prueba se puede definir como la justificación que da certeza de forma objetiva a la verdad de una proposición. Un ejemplo de una prueba en una investigación por homicidio puede ser encontrar un machete o un arma blanca con huellas dactilares del presunto sospechoso. Esto se analiza, se lleva, se comprueba que las huellas le pertenecen y constituye una prueba que me da certeza del hecho de que esa persona cometió ese crimen. El siguiente es indicio. Un indicio es un fenómeno que se infiere a partir de situaciones específicas que según la experiencia y conocimientos se presumen como ciertos o probables y permiten llegar a concluir con la veracidad del fenómeno. Por ejemplo, a nivel financiero, podríamos pensar que si hay algún tipo de actividad sospechosa relacionada con desfalco de cuentas bancarias, podríamos inferir que hay algún tipo de actividad también en los auxiliares de cheques, cambio de cheques. Prueba indiciaria. Son pruebas que provienen de indicios que fueron extraídos gracias a la inferencia, utilizando elementos de experiencia y ciencia, para llegar a conclusiones al respecto del presunto hecho. Siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos que si revisamos el auxiliar y consecutivo de cheques, podemos notar que hay cheques que aparecen como anulados. Sin embargo, viendo la actividad de la cuenta bancaria, vemos que fueron cambiados y además vemos que se depositaron en una cuenta específica de un empleado. Por último, tenemos el concepto de cadena de custodia. La cadena de custodia inicia con la recolección y extracción de un posible elemento de prueba. En esto se incluye toda la trazabilidad junto con el correcto embalaje, manejo, conservación, cuidado y entrega del elemento de prueba. La cadena de custodia se termina cuando una autoridad dice que ya hay que liberar esta prueba. Un ejemplo relacionado, por ejemplo, con el machete que se dijo en el primer concepto es cuando se va a la escena del crimen y los criminalistas ven el machete, lo procesan, lo embalan. Esa persona tiene que escribir su nombre, tiene que escribir dónde y cómo lo encontró, tiene que preservar, en este caso, las huellas y posiblemente la sangre de la víctima y pasarlo al transporte. Una vez que llega, la persona que lo recibe también, para darle trazabilidad, escribe cómo la recibió, quién es que recibió y posteriormente cada persona que lo manipule para procesar huellas, para ver la sangre, procesarla, ver ADN y este tipo de investigaciones, pues tiene que describirse en cada una de las bitácoras de la cadena de custodia. Por último, como ejemplo práctico, imaginemos esta noticia criminis donde la fuerza pública detiene a dos personas que iban saliendo del banco con bolsas llenas de dinero. Como hecho o como teoría fáctica tenemos que el banco nos dice que le faltan 200 millones de la bóveda. Vemos que tienen dos personas que tienen bolsas de dinero y que además son personas que no realizaron ninguna transacción en el banco. Entonces tenemos hechos. Tenemos teoría jurídica, sí. Tenemos que el banco nos dijo que hay un hecho, ya lo establecimos,
y sabemos que no hubo ningún forcejeo, ninguna transacción ni ningún uso de la fuerza para extraer este dinero, lo que significa que cabe dentro del delito de hurto por la apropiación indebida, artículos 208 y 209. La base probatoria, tenemos precisamente que dentro de las bolsas había 200 millones de colones. Tenemos también que vieron a estas personas salir del banco y tenemos un video donde la ropa que estaba utilizando una de estas personas coincide con el único video de seguridad que teníamos. Ahora, teoría del delito. Tenemos tipicidad, sí, tenemos la tipicidad del hecho del hurto o la toma indebida de ese dinero. Tenemos antijuricidad. Las personas no tenían ninguna justificación o excusa para tomar ese dinero. Culpabilidad, por supuesto. Estas personas sabían que en ese horario había un cambio de guardia y por eso realizaron esa acción, eran empleados del banco y además obtuvieron una copia de las llaves de la bodega. Por lo tanto, todo constituye un delito de hurto.